Tenemos a Germán Toro, presidente de Benanchán, para conversar de seguidas con nosotros. Gracias, Germán, por estar nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Y promover estos eventos, ¿no?, que la Cámara Venezolana Americana siempre desarrolla. De nuevo, el evento de Perspectivas Sociales 2018. Háblanos un poquito de ello, ¿no? Y luego vendrán las preguntas del caso en esta circunstancia. Bueno, mira, una vez más, por 18ª vez, en esta época del año, tenemos Perspectivas Sociales de Benanchán. Mañana, jueves 3 de mayo. De 8 a 1, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la Quinta Esmeralda de Campo Alegre. Casi 1000 personas se reúnen una vez más en la Esmeralda, interesadas y versadas en el tema de la responsabilidad social. En este caso concreto, este año, nuestro tema es la sostenibilidad del emprendimiento social. Hay una característica particular del venezolano, que es, primero, la empatía y la solidaridad con respecto a sus compatriotas. Segundo, las ganas de echarle pichón. Y en ese sentido, es impresionante y hasta emocionante ver la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que están emprendiendo proyectos de responsabilidad social por toda la geografía nacional, no solamente en Caracas. Ahora, no basta con buenas intenciones. Sí, Uno claro. Para cualquier emprendimiento tiene que prepararse, formarse y entender requisitos que hay. En este caso concreto, para la sostenibilidad. Tú necesitas que tu proyecto tenga una viabilidad económica, que es una realidad. Y entonces tenemos, digamos que, dos dimensiones en el evento. Uno, presentar casos exitosos, como para dar ejemplo y estimular a que otros emprendan el mismo camino. Dos, dar un contexto y una caja de herramientas a quienes están emprendiendo o están pensando en emprender. Y en ese sentido tenemos a economistas como Arturo Oliveros, que van a dar un contexto económico. Herbert Torres viene de Washington y es alguien que está en el ojo del huracán de lo que es la opinión pública en todo el hemisferio a través de la firma Gallup. Es él y viene justamente a darnos un barrido de lo que es la opinión pública en ese sentido en toda América Latina. Después tenemos muchos casos de emprendimiento social que realmente van a estimular a otros a que lo sigan. Por ejemplo, tenemos del programa de emprendedores del IESA, docentes que van a dar tips y herramientas sobre cómo llevar adecuadamente un nuevo emprendimiento. Del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también. Y luego tenemos casos de emprendimiento. Fundamentalmente, en lo que más se ha incidido, digamos, en el tema del emprendimiento social, ha sido en el tema de la vulnerabilidad alimenticia. Hay una gran cantidad de familias, obviamente, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad de alimentación y bueno, tenemos casos. Miran, por ejemplo, Roberto Patiño, que se ha convertido en una estrella de rock con su Caracas Me Convive. Lo más importante que ha hecho él es estimular a muchas otras personas a hacer lo mismo. Y tenemos entonces, por ejemplo, a Alejandro Marius, que es el presidente de una ONG espectacular que se llama Trabajo y Persona, en que viene a presentar un panel de casos concretos de programas de alimentación para personas en situación de vulnerabilidad nutricional. Bueno, comenzamos entonces con una serie de interrogantes, Germán, porque, por ejemplo, primero, me llama la atención que a pesar de la grave crisis económica y social, crisis humanitaria por lo demás que hay en el país, todavía existen jóvenes fundamentalmente, pero también otras personas que son emprendedores. Eso por una parte. Por la otra, el registro del temario que habla de la vulnerabilidad en materia nutricional y alimentaria significa que es un reflejo de que estamos en un país definitivamente en crisis, ¿no? Así es decir, obviamente... Son iniciativas que se toman para poder enfrentar coyunturalmente una situación. Basta abrir los ojos para encontrar que el tema de la consecución de la comida se ha convertido en una dificultad para el venezolano. Para unos más que para otros. Y para esas personas, precisamente, que están en una situación de vulnerabilidad, de mayor dificultad para obtener los alimentos, surgen estos programas. Ahora, lo que te planteaba al principio, en este caso, significa que todavía hay, a pesar de este tema de la alimentación y la nutrición, que hay todavía gente emprendedora, a pesar de la crisis, con un marco de desesperanza y de frustración. Precisamente, esa es parte del ADN de los venezolanos. O sea, el venezolano primero está atento a su alrededor. Y segundo, siente una empatía y una solidaridad por las personas a su alrededor que tienen dificultades. Y tercero, hace algo al respecto, o sea, pone su granito de arena. En estas circunstancias de dificultad, cada vez más número de venezolanos emprenden este tipo de programas. Y te repito, no es solo en Caracas, es en toda la geografía nacional. Sí, eso es importante que me lo digas porque no solo puede ser la capital de la República el referente, sino en otras ciudades del país también se toman iniciativas. Así es.
Y fíjate que, por ejemplo, nosotros en Alianza Social de Benancham, que tenemos ya 16 años celebrando el concurso de líderes socialmente responsables, en el que jóvenes universitarios presentan proyectos de emprendimiento social, cada vez son más espectaculares, más sofisticados y de mayor impacto. Ahora, ¿tienen ustedes un reflejo de lo que expresa la gente que es atendida por este tipo de iniciativas, por este tipo de emprendimiento? Digo, respuesta de la gente sobre la gravedad de la crisis. Bueno, ¿simplemente son paliativos o la gente dice, bueno, esto puede ser una oportunidad? Mira, primero, un gran agradecimiento. Pero lo segundo que te voy a comentar es lo más importante de todo. Es un estímulo a participar en el programa. Es decir, no solamente yo voy a recibir alimentación, sino que yo voy a ayudar al programa y voy a trabajar, voy a cocinar. Es decir, que no solamente es decir recibir la dádiva, sino todo lo contrario, más bien se estimulan. Por eso estos programas se expanden, porque los recipientes de la solidaridad a su vez se convierten en agentes de solidaridad. Ahora, se teje un entramado, se teje una red para conseguir, por ejemplo, algo que es fundamental, la logística para atender a esta gente que está en situación crítica. Así es, y en eso los venezolanos somos excelentes. Entonces, tenemos una capacidad de relacionarnos que nos permite, mira, si no brincas te encaramas, buscas donde hay. Bueno, vamos a hacer una pausa, Germán. Vamos a retornar enseguida. Seguimos conversando con Germán Toro, presidente de Benancham. Ahora volvamos con el temario, Germán. Me hablabas de la participación de Herbert Torres, también la participación de Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica. En el caso de Herbert Torres, tú hablabas de una especie de paseos sobre cómo pudiera hacerse para reconstruir a Venezuela. ¿Tienes algunas ideas de lo que puede ser la exposición? Bueno, él siempre es una caja de sorpresas, independientemente de que siempre sus exposiciones son muy interesantes en cuanto a contenido y él tiene una forma muy amena también de plantearlo. A él le dejamos carta libre para que hable de lo que quiera. Y realmente siempre no nos sorprende, pero nos ha agradado, digamos, su presentación. Él sabe lo que viene, obviamente queremos saber de él, la opinión pública del hemisferio, él tiene una perspectiva y para que nos ponga en contexto también de dónde estamos situados. Claro, y en el caso del planteamiento económico, que también está dentro del contexto de lo que es la sostenibilidad. Sin duda, bueno, Asdrúbal es un gran analista e igualmente muy interesante su contenido, espectacular la amenidad con que lo presenta. Y este tipo de expositores que año a año hemos ido ofreciéndole al público interesado en el tema de responsabilidad social, ha hecho que, como siempre, bueno, se llene con casi 1000 personas la Esmeralda. Sí, ahora, volviendo con lo de la responsabilidad que lo mencionas y el compromiso y la iniciativa del emprendimiento, en este caso nosotros pudiéramos decir que es una iniciativa fundamentalmente de la empresa privada, fundamentalmente es la iniciativa privada la que está marcando la pauta en estos programas que se plantean, en estas iniciativas del emprendimiento. Ahora, al margen de ello, ¿el Estado no se involucra, el Estado no tiene ningún tipo de conexión con este tipo de medidas? O... Bueno, unos tienen más o menor relación con el Estado, pero digamos que no es una variable que entra dentro de la matriz de tomar la decisión y echarle pichón a un programa de emprendimiento. Porque en el fondo, cuando tú hablas de la responsabilidad social de empresas, empresarios somos todos en Venezuela hoy en día. Gerenciar una familia, llevar adelante el presupuesto de una familia, hoy en día requiere las dotes de administración de empresas que ni la Escuela de Negocios de Harvard te confiere. Claro. Ahora, fíjate tú también el elemento cuando te preguntaba antes por logística, la situación hiperinflacionaria también debe estar de alguna manera castigando y teniendo impacto en cualquier iniciativa de este tipo que se pueda tomar. Bueno, sin duda, es un obstáculo más. Y sin embargo, el venezolano siempre está acostumbrado a todo tipo de obstáculos. Y efectivamente, el incremento de los costos de los insumos para poder presentar a una comunidad una solución de nutrición es un obstáculo. Hay obstáculos de todo tipo, obviamente. Es un país que está complicado en cuanto a su logística, su movilidad. Claro. Ahora, ¿ustedes tienen una idea de a cuántas personas atienden, a cuántas personas apoyan todas estas iniciativas del emprendimiento? El tema está que, digamos que hay 3 dimensiones. Hay empresas que tienen programas formales de responsabilidad social en las comunidades en las que inciden. Claro. Hay ONGs de larga data que también, muchas ligadas, por ejemplo, a la Iglesia Católica, que también tienen, digamos, su estructura formal.
hay ONGs que han surgido nuevas, como esto que te hablaba de Caracas Mi Convive, en el caso concreto, que cada vez, por ese elemento de replicabilidad y por ese elemento de que las personas que reciben el beneficio se incorporan a su vez a ser productores del servicio, es como se va expandiendo de forma viral. Y por el ejemplo que están dando. Entonces tú te encuentras con que el venezolano muchas veces son organizaciones absolutamente informales, precisamente para darle sostenibilidad a esas organizaciones que han surgido de forma espontánea e informal, es que se dan estas cajas de herramientas en el simposio de perspectivas sociales. Ahora, haciendo, digo yo, un momento de imaginación, si el país no estuviera en crisis, si el país no estuviera pasando por la gravedad y no tuviera una expresión clara en la crisis humanitaria, las perspectivas sociales y los foros sobre el elemento social sería de otro temario, ¿no? Bueno, obviamente, cada país, cada circunstancia, cada lugar y cada momento requieren de, obviamente, tomar interés o foco en una actividad u otra. Tú ves los países desarrollados, donde fundamentalmente el enfoque de la responsabilidad social está en la inclusión de personas en situación de discapacidad. Obviamente aquí también, aquí hay ONGs que hacen un trabajo espectacular. Sin embargo, no es el único punto de interés, digamos, para la acción de la responsabilidad social. Ahora, me imagino que en el temario, o por referencia, tendrá que abordarse o tocarse. Hay una estampida social. Hay un éxodo masivo de personas. Esto no es ningún cuento, no es un invento de factores internacionales. Hay una diáspora en nuestro país y eso es sumamente grave, ¿no? Así es. Imagino que eso será parte también de la conversación. Bueno, muchos van, muchos quedan también. Nuestro trabajo en Benancham y en Alianza Social, sobre todo, es trabajar con los que aquí están y aquí se quedan, que siguen siendo muchos. Claro, pero digo, ellos, los que se marchan, ¿habrá de alguna forma este tema que tocarse allí también? Porque es vinculante totalmente. Bueno, es que fíjate, por ejemplo, yo te voy a dar el ejemplo de una ONG como ALMA. Es la promoción de un colegio. Y una cantidad de señoras, compañeras de una promoción de un colegio, ya graduadas hace mucho tiempo, decidieron ponerse de acuerdo. Unas están afuera, aportan fondos. Otras están aquí, aportan su trabajo. O sea que se convierte, digamos, en una simbiosis de personas que están en una situación diferente, de los que se fueron y los que se quedaron. Pero al fin y al cabo, los que los une es haberse graduado un mismo año de un mismo colegio. Eso es importante, claro. Esos son espacios muy fundamentales porque también uno recibe, por contraparte, Germán, información de venezolanos que se marchan del país, algunos se han ido hace mucho más tiempo, otros menos tiempo, pero que solamente se involucran circunstancial o coyunturalmente en las iniciativas de apoyo hacia los venezolanos que se quedan acá o a los que están en el éxodo masivo. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el sentido de la solidaridad del venezolano entonces? Unos sí lo hacen y otros no lo hacen, ¿no? Bueno, como toda la vida, hay de todo. Sí, claro. Pero en el caso concreto del venezolano, o sea, la idiosincrasia del venezolano es particularmente solidaridad. Mucho más que en las de las sociedades más desarrolladas. Sí, el que posiblemente están estructurados y las cosas están mejor resueltas y por lo tanto aquí tienen que echar más a la mano a apelar a la solidaridad de las personas. Sí, bueno, eso es muy importante. Entonces, este jueves, a partir de las 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 1 de la tarde, la mejor manera de inscribirse es a través de la página web de Benancham, que es www.benancham.org. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por toda esta información, Germán. Muy amable por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.